buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de la Luz de la Restauración. En este domingo, Alvaradejo, ¿cómo está? Muy bien, Dije rete bien, domingo. diría yo, para la época, para la premura y para mis años, estoy re bien. El Domingo de Ramos. Vamos a hablar sobre el Domingo de Ramos que tanto se hizo hincapié el día de ayer durante la conferencia general. Y bueno, voy a leer esta parte, hermano Alvaradejo, y luego venimos a los comentarios. Me parece Dice: muy Jesucristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén mientras sus seguidores agitaban hojas de palma y tendían mantos en su camino. Rodearon a Jesús llenos de amor y alabanza, exclamando Hosana, una frase que significa sálvanos. Muchos de los seguidores de Jesús esperaban que Él los salvara del dominio romano, pero sus objetivos eran de un carácter más eterno. Jesús vino a la tierra no para proporcionar una liberación de naturaleza política, sino para salvar a toda la humanidad del pecado y de la muerte. Bien, aquí me detengo y me parece que hay unas cuestiones político-históricas, culturales que vale la pena mencionar en cuanto al evento, porque, sí, o sea, Jesús para la época ya lo seguían multitudes, multitudes tremendas, de tal manera que los gobernadores de los judíos, en un sentido religioso, estaban como un tanto, lo hemos visto, ¿no? Celosos, estaban preocupados por saber que este nuevo profeta, como algunos le llamaban, podría ganarse a las personas y ellos pudieran perder ese poder religioso, ese dominio sobre el pueblo. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, los romanos también observaban con atención la algarabía y el movimiento que Jesús estaba generando entre el pueblo. De tal manera que cuando Jesús estaba cerca de Jerusalén, muchos se preguntaban, esto es interesante, ¿no? O sea, ¿va a venir Jesús a Jerusalén durante las fiestas judías? ¿Qué es eso? Es las fiestas judías que de las que usted hablaba hace un rato, hermano Alvarejo, que fueron instituidas desde la época de Moisés, cuando estaban en Egipto. Entonces, se estaban preguntando si Jesús iba a entrar a Jerusalén para conmemorar estas fiestas judías, a pesar de que los gobernadores de los judíos deseaban apresarle. Entonces muchos decían, bueno, a ver, ¿va a venir Jesús? Porque aquí lo quieren, la jerarquía lo quiere tomar preso. Entonces, lo que lo estaban siguiendo observaban con atención lo que estaba sucediendo alrededor de él. Y bueno, cuando él finalmente se dirige hacia Jerusalén, entonces la gente se llena de gozo y bueno, sucede este evento que conocemos como el Domingo de Ramos. Y antes de entrar a Jerusalén sucede ahí unos eventos que es para conseguir el asna o el pollino, ¿no? Sobre el cual entró, que me parece que son las escrituras que enseguida cita Mateo, que podemos ir leyendo, hermano Alvaradejo, después de escuchar sus comentarios. Sí, hay que leerlos porque es parte de lo que vieron los profetas, ¿no? Ellos vieron cómo sería. Y esto nos da una idea y lo podemos ir enfocando desde ya al juicio falso que le hicieron a Jesucristo, porque si él hubiera querido organizar una rebelión, ahí estaba. Ahí hubiera estado, los hubiera arengado para hacer cualquier cosa de esas de la cual le acusaron. Sin embargo, él mostró que su reino no era de este mundo, ¿verdad? Y que lo seguían en cierta manera porque les convenía porque les había sanado en una época en que no tenían tantos recursos para la salud, los sanaba y hacía los milagros y hacía todo eso y llegaron a conocerlo y esa fue la manera en que demostraron lo que hicieron fue como si él fuera el rey, ¿no? Poner sus mantos y sus ramas. Yo pensaba que la palmera tenía un significado, pero no. Era una tradición de la época de poner sus mantos y ramas o palmeras para que pasara el rey, ¿no? Para que no pisara el suelo así a lo pelón, sino que tuviera ese recubrimiento.
Así que en medio de todo esto está demostrando el Salvador el cumplimiento de las Escrituras y que sí la gente lo seguía. Si él hubiera sido un rebelde, como los macabeos de la época, pues hubiera... Por eso se piensa en las teorías que Judas, que era macabeo, quería invitar a Jesucristo a que se uniera a ese movimiento. Con los poderes que él había visto que él tenía, él presumía que podrían derrocar a los romanos, ¿verdad? Así que es muy interesante este evento. Y aquí hago un paréntesis, hermano Albaradejo, para echarnos un chascarrillo. A ver. La hermana Susi nos dice, quiero un Albaradejo y Salvador en mi barrio. Gracias. Muy bien. En nuestros barrios no piensan igual, hermana Susi. ¿De qué barrio es Susi? No sé, a ver Susi, a ver si nos dices de en qué país estás, estaca y barrio, por favor. Ahorita nos debe de decir. Bien, entonces, cerrado este paréntesis, pues vamos al contenido de Mateo 21, ¿sí? Que es la lectura que nos marca el propio programa de estudio de la iglesia, o que la iglesia ha puesto disponible para nosotros, y dice lo siguiente: y cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, entonces Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está delante de vosotros, y enseguida hallaréis allí un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, decid, el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, y sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces continúa diciendo, entonces los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y subieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, hasta aquí me voy a detener en el evento del asna y del pollino antes de ver la entrada a Jerusalén, porque ya a partir de ahí nos habla de que tendieron los mantos. Así es. Esta escritura que nos cita el cumplimiento es la que está en el libro de Zacarías. Y voy a leer la escritura, la que se está cumpliendo, ¿no? A ver, déjame la pongo en pantalla. Dice Zacarías 9, versículo 9, que dice, alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén, he aquí, tu rey viene a ti, justo y trayendo salvación, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mira. Y viste en la referencia que está lo que dice la referencia de la traducción de José Smith, Mateo 21:5, ¿no? A ver, ¿qué dice? Dice, y trajeron el pollino y pusieron sobre él sus mantos. Y él, y Jesús tomó el pollino y se sentó sobre él y ellos lo siguieron. Tiene algunos pequeños ajustes, pero dice que lo siguieron, ¿verdad? Que llegaron los discípulos y él se sentó sobre él y ellos lo siguieron. Pero a mí lo que llama la atención de esto, chava, Sí. es que la logística del evento. La época en que este muchacho profeta vio todo esto, ¿verdad? Lo que fue hace un chorro de años, ¿no? Desde Isaías lo vieron, Zacarías, vieron ellos todo esto muchos años antes. Y entonces les fue mostrado, quiere decir que el plan estaba hecho. Es cierto, hay un plan. Y hay que conocer el plan. ¿Cuál es nuestro plan?
El Salvador estaba siguiendo lo que vio a su padre hacer y estaban siguiendo un plan. Tan es así que Isaías lo vio, ¿no? Le fue mostrado y a Zacarías también. Entonces, fíjense, la inspiración para el dueño de la burrita o burrito que estaba ahí, para ponerlo fuera, ¿no? Y luego que ya sabía Jesucristo dónde estaba. Y la inspiración para prestárselos. Yo imagino que en aquellos años es como ahora, ¿no? Llegas y le dices, oye, préstame tu pollo, espérate, porque ese es mío, ¿no? Sí. Pero ya estaba inspirado el dueño y los hermanos llegaron. A mí me tocó vivir una experiencia en el norte de Perú, donde había una conferencia diaria y vino, no me acuerdo si estaba el Elder Scott, creo que sí estaba el Elder Scott ahí, y el local que rentaron, haz de cuenta, un lugar donde tenía como aquí el Intermex, ¿no? Y nada más que era un campo grande, no era un local, sino era un campo preparado para tener diferentes eventos. Entonces, el que rentó la iglesia le pusieron sus carpas, sus asientos y todo, y ahí se reunieron, pero en el tramo de junto había un concierto de rock al mismo tiempo. Y entonces, pues todo el mundo estaba, ¿qué vamos a hacer? Entonces, cuando iba a empezar la conferencia, el concierto de rock ya había empezado. Y faltaban como 40 minutos para que empezara la conferencia. Y entonces el elder le dice al 70 que estaba ahí a cargo y le dice, oye, ve con fulano y pídanles que no empiecen su festival hasta que termine nuestra conferencia. Y entonces miraron uno al otro, ¿cómo le vamos a hacer, no? No vayan y díganles. Y entonces fueron y les dijeron y no quisieron. Entonces ellos dijeron, pues vamos a decirle que no quieren. Y entonces el que iba, el 70 que iba, le dijo, espérate, no podemos regresar así, sin una solución. Se metieron a un lugar, oraron para pedirle al Padre que les ayudara a cumplir lo que el elder había dicho, para que ellos lo entendieran, ¿verdad? Y entonces hicieron su oración de mediano tamaño, donde estuvieron pidiendo esto por turnos, y luego se levantan y regresan y van con ellos otra vez, y en ese intento se había empezado a nublar el cielo. Y entonces ellos se volvieron a negar, y cuando los hermanos ya se iban, empezó un aguacerón, y ellos no tenían carpas porque no era tiempo de aguas. Y los de la iglesia se habían puesto carpas, así que la conferencia empezó y ellos fueron silenciados. O sea, el Señor va a hacer que las cosas funcionen así como lo estamos viendo y lo podemos aplicar a nuestra vida. El único requisito es que conozcamos el plan. De ahí su bendición patriarcal y sus convenios. ¿Por qué? Porque yo conozco el plan y luego pido revelación. Le digo, Señor, muéstrame los detalles de mi bendición patriarcal, por favor. Y entonces me los va a mostrar y yo voy a ver y ya sé cómo hacerle. Y esto se lo digo al hermano que nos hablaba de que no encuentra trabajo. El Señor a lo mejor en su bendición patriarcal le dijo que se fuera a vivir a su pueblo de donde él es, y él está viviendo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues, nunca le va a llegar la bendición, porque la bendición de él está puesta en el pueblo donde vivía. Y él está esperando que a Chaleco le llegue ahí, conozca el plan. Esta escritura es un soporte maravilloso para entender que hay un plan. Y nos están explicando cómo puedo recibir las bendiciones preparadas para mí, que no salieron ayer. Son parte de mi plan por haber venido en este tiempo a la tierra. Bien, entonces ahí está el detalle del pollino. Ahora, hermano Alvaradejo, usted encontró una excelente aplicación, ¿no? De cómo, si el Señor nos manda,
podemos encontrar la manera de hacerlo efectivo, una aplicación de las escrituras. Maravilloso, que hago un paréntesis, ¿no? Porque este es precisamente el propósito de que todo contenido doctrinal lleve un principio de aplicación en nuestras vidas, y aquí el hermano Alvaradejo acaba de ilustrarlo perfectamente como algo que pudiéramos decir, bueno, que van por el pollino que mandó a los discípulos, pues sí, los mandó y lo hicieron, y ya, y se nos puede quedar, pero aquí vemos una aplicación. Ahora, vea, hermano Alvaradejo, que en la experiencia que usted narró, estas personas fueron y no encontraron eco a su petición, ¿verdad? No, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo vamos a suspender este evento? O sea, aquí hay dinero, hay patrocinios, bueno, ¿qué es lo que el paralelo que yo encuentro aquí? Bueno, que al analizar qué es un pollino, el pollino es un asno joven y sin domar. Entonces, por ahí uno de los libros, creo que es este que estamos viendo en Mateo o Lucas, no estoy seguro, que dice que fue el pollino, o bueno, llevaron al pollino y que la mamá iba detrás. James y Talmash en su libro, la mamá burra, ¿verdad? Claro, hay que aclarar. Sí, sí, o sea, no estoy hablando. Entonces, James y Talmash sugieren Jesús el Cristo que probablemente la mamá fue para que o estuvo ahí para que el pollino se mantuviera calmado, porque era un asno sin domar. Por eso es interesante que se resalten las escrituras que, que no está, que sea un pollino. Ahora, ¿esto a mí qué me dice, hermano Alvaradejo? Que toda creación, todo ente espiritual se va a domar, se va a doblar, como vemos en las escrituras, toda rodilla se doblará ante el Señor y confesará que Jesús es el Cristo. Y Así aún es. este pollino sin domar, Ahí se domó. sabía el pollino, en su nivel de inteligencia, sabía el pollino a quién estaba sirviendo en el momento. Ándale, igual que los peces de la pesca aquella milagrosa, los peces estaban siendo guiados por el Salvador hacia las redes, cosa que ellos no habían podido lograr. Entonces sabían a quién estaban obedeciendo. Y la tormenta y todas las cosas saben quién es. Los cerdos del hato aquel endemoniado, de los endemoniados, ¿verdad? Sabían. Así que es todo esto tiene un entorno para nosotros, hermanos. Ahora, hermano Alvaradejo, todos sabían y nosotros lo sabemos. Lo tenemos, pero no lo sabemos leer. Ese es el problema, ¿no? Lo tenemos, y Él nos habla y nos enseña. Por ejemplo, yo les puedo dar un ejemplo para que lo estudien. El Elder Eyring amplió la revelación de la sección 1 que dio la profecía que dio José Smith. La amplió y le explicó y nadie nos dimos cuenta. Yo le pregunté al Señor y ya me dijo, sí, así es. Y revisa el discurso y ya Curioso, estaba yo como a las 5 de la mañana en esto y entonces me llega un correo, un mensaje de uno de los misioneros que trabajaron conmigo, una misionera, por cierto, y me manda el discurso del Elder. Yo estaba apenas pensando y todo y me llega el discurso y entonces ahí hago la revisión en sitio y el Señor dio una revelación ahí para todos, pero está puesta, pero no la vemos. ¿No? Bien, nos dice Igor, me hizo recordar, hermano Alvarejo, cuando el presidente Hinckley visitó Chile en la conferencia, hasta ese entonces no había llovido nada, estábamos en sequía, tras el profeta pidió que lloviera en Chile nuevamente y una vez que terminó la conferencia comenzó a llover de forma torrencial. Fue una experiencia grandiosa por el poder del sacerdocio de nuestros profetas. Claro. Vean ustedes cómo las cosas son hechas, hay un plan. Solo tenemos que estar dentro del plan, ¿no? Es como los juegos de fútbol, ¿no, chava? El entrenador te manda a correr por la banda y cerrarte en todas las jugadas. Esa va a ser tu chamba. Tú corre por la banda y ciérrate ya cuando lleguen a la parte de gol. Y entonces él también instruye a los demás para que sepan que tú vas a estar ahí.
pero a ti se te ocurre cambiar el plan y te vas por en medio, pues nunca te va a llegar nada, ¿verdad? Entonces, las bendiciones patriarcales, las escrituras, las profecías, la revelación misma, ojalá y todos fuesen profetas, dijo aquel, porque la profecía es la historia al revés, vista con el ojo de la fe. Nos dice Eric Ávila, es por eso que ellos viven a perfección a la medida de su creación. Realmente los burros somos nosotros que no queremos vivir a la medida de nuestra creación. ¿Quién fue Eric? Me hizo acordar de una vez que estábamos ahí en el centro de visitantes de ahí de Salt Lake City. A un lado está el edificio grandísimo, aquel de las oficinas, de 20 y tantos pisos, y en la planta baja hay una pintura, un mural enorme de Jesucristo en la Gran Comisión, ¿no? Y si recuerdan ese cuadro, está Jesucristo después de la resurrección, antes de su ascensión, dándoles la gran comisión a los apóstoles, y el cuadro lo representa como en el Monte de los Olivos, y abajo a lo lejos se ve la ciudad de Jerusalén. Entonces en ese cuadro están los apóstoles, está Jesucristo, y hemos visto que muchos de los pintores de mensajes del Evangelio se incluyen, el rostro de ellos lo ponen en alguno de los personajes de la pintura. Y entonces, en ese cuadro yo les decía a los que me acompañaban, a ver, vamos a ver, ¿con qué personaje de se identifican? Si hoy fuera ese día, que lo es porque estamos en la preparación de su venida, y en el futuro se pintarán cuadros, y nosotros estamos en la escena misma. ¿Con quién se identifican ustedes de este cuadro? ¿No? Ya empezaron las opiniones, y uno más picudo me dijo, usted nos está poniendo aquí a sufrir, ahora díganos usted con quién se compara. Le digo, yo con el burro, hermano, porque había un burro ahí pintado. Le digo, yo me comparo con el burro. Y me dice, ¿cómo con el burro? Sí, le digo, fíjate, el burro, siendo burro, estaba en la posición privilegiada de estar con los dos, ¿verdad? Bien, pues bueno, continuamos con la lectura, hermano Alvaradejo y queridos amigos, en el versículo en el que nos quedamos, y dice lo siguiente, dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret. ¿Qué tal, no? Pero me doy cuenta que no tenían Family Search, pero ya sabían la genealogía de Jesucristo. Fíjate, porque de David hasta Jesucristo había como cuántas generaciones, 14 según el diagrama. Uh-huh. Entonces, y no tenían Family Search, y ellos, ¿cómo supieron que era el hijo de David? Y también muy revelador que hicieron su hosana, ¿verdad? Sí. ¿No? Entonces, reconocieron en él la descendencia directa del rey David. ¿Qué simbolismo dice el de Talmich en esto? Que también ponía a patinar a los sacerdotes de la época y con eso asusaban al gobierno romano. Efectivamente, él podía jalar al pueblo porque el pueblo reconocía en David un gran líder político, ¿no? Entonces, esto hacía temblar a las élites políticas de la época, porque además tiene sangre real y está haciendo señales que nadie puede hacer, ¿no? Y entonces está salvando con paz, con amor, está hablando de cosas fuera del mundo político en que vivían y que hoy tampoco tenemos mucho. Ahora,
El elder Talmash aborda un tema que a mí me resulta muy interesante, hermano Radejo, y me gustaría platicarlo con usted, porque lo que plantea el elder Talmash es que en esa ocasión el Salvador o el Maestro Jesús permitió que lo recibieran como tal. Antes, esto es de mi cuenta, no, esto no lo dice Talmash, antes el Señor siempre desviaba las alabanzas. Cuando le decían maestro bueno, él decía, ninguno es bueno sino Dios. Me regreso a lo que dice Talmash. Talmash dice que Jesús en esa ocasión permitió que lo recibieran como un rey. O sea, él dejó, voy a utilizar la palabra, dejó que lo reconocieran, ¿sí? Permitió el reconocimiento. El asna, le pusieron un manto al asna, suben al Salvador, no entra caminando, ¿sí? Es importante, ¿no? ¿Cómo se recibe un rey? Ponen los mantos, ¿sí? Vemos las alfombras rojas sobre las que caminan las realezas, ¿no? Eh, lo reciben con palmas, y era la expresión, y decían, este es el rey de los judíos, ¿sí? Es el rey de los judíos, y lo reciben con hosanas, que son expresiones de adoración. Así. Entonces, el Salvador aquí permite que lo adoren como tal, ¿no? Vemos en la guía de estudio de las Escrituras que hosana significa, dice, es una palabra derivada del hebreo que significa sálvanos y que se usa en la alabanza y la súplica. Continúo leyendo. Dice, en la fiesta de los tabernáculos, en la que se celebraba la liberación de Israel por la mano del Señor y su entrada en la tierra prometida, el pueblo entonaba las palabras del Salmo 118 y dice, y mecía ramas de palma. Entonces, la palabra triunfal del Señor en Jerusalén, dice, las multitudes clamaron Hosana y tendieron ramas de palmas a sus pies, demostrando así que comprendían que Jesús era el mismo Jehová que había liberado a Israel de la antigüedad. Continúa diciendo la guía de estudio de las Escrituras. Esas personas reconocieron que el Cristo era el tan largamente esperado Mesías. La palabra Hosana ha llegado a ser una celebración del Mesías en todos los tiempos. Entonces, ¿por qué El Salvador, hermano Rajo? ¿Por qué usted siente que El Salvador ahí sí permitió esta expresión de adoración y el que lo reconocieran como el rey y como el Mesías prometido? Porque así estaba el programa hecho por el Padre, o sea, y él sabía, Isaías también, y los profetas de la antigüedad sabían, y él no podía dejar de hacerlo, ¿no? Y sin embargo, también era un detonador político, ¿no? Él ya sabía que con esto se estaba haciendo un detonador donde ya no le iban a permitir seguir, aunque él hubiera podido seguir evadiéndolos, pero el plan ya incluía que tenía que padecer en el Getsemaní y en la cruz, que aquellos lo tenían que agarrar, Judas tenía que ir de soplón, y entonces que para que supieran quién era, porque no podían agarrarlo, o sea, es evidente, no podían, porque el efecto de asonsamiento era visible, palpable en la vida de Jesucristo. Los que lo querían tomar, se les iba el avión horriblemente y no podían hacerlo. Entonces, de ahí la participación de Judas. A veces no se entiende cómo lo fue a entregar con un beso. Es que no podían, no sabían, no se confundían, pero no es que Judas lo haya entregado, es que él lo permitió, así como permitió que lo adoraran, así permitió que lo entregaran y así permitió entregar su vida, ¿no? Sí, entonces a mí me parece maravillosa esta demostración de poder que permitió El Salvador, ¿no? O sea, él con esto hace una proclamación evidente de lo que él era, al permitir que se le adorara como lo que realmente era. Ahora, importante mencionar, ¿no? Este mismo pueblo que en ese momento lo recibía con palmas en mano o las tendía a sus pies para que pasara el rey de los judíos, dentro de unos días lo iba a estar condenando y gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. No sabemos
si eran las mismas personas, pero en esencia sí el mismo pueblo, el que por un lado primero lo recibió como tal y después lo condena a la crucifixión. Ese punto me parece bastante relevante. Ahora, sí, va a mencionar algo. Yo lo maquino o lo proceso en mi mente, porque siempre me hice esa pregunta. ¿Dónde estaban los que lo recibieron ahí cuando gritaban crucifícalo? Pero Sí. podemos verlo aquí en México y en cualquier país, la polarización de la política. Entonces, cuando esta gente ve, romanos y sacerdotes ven la manifestación pública que genera Jesucristo, es la primera vez que lo dimensionan, porque él permitió este evento, ¿no? Que también ya estaba pronosticado. Se ve el tamaño, donde ya perciben un riesgo mayor, que claro, él no lo iba a hacer, pero ellos lo vieron y dijeron, no, hay que parar esto. Y entonces esto fue el detonador de todo lo demás. Entonces la otra parte polarizada fue la que, además de polarizada, pagada, carreada, pues. Está como aquí en México, hacen una manifestación para decir que no, y luego hacen otra manifestación donde dicen que sí, ¿no? Entonces, igual pasó ahí, el volumen de la polarización se dimensionó ese día y les apuró tanto que entonces procedieron a hacer pero ellos no conocían ni sabían el poder de Jesucristo para permitir las cosas, ¿no? Sí. Bien, ahora, ya que entra en Jerusalén, vemos este evento, Lucas nos retrata algo adicional que Mateo no menciona y lo quiero plasmar. Dice lo siguiente. Dice, una vez que lo reciben, la multitud clama, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Continúa diciendo, em, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Sí, ¿no? Esta expresión es muy interesante, ¿no? O sea, a ver, lo que estas personas, estos fariseos le estaban diciendo al maestro era que, a ver, ya calla a tus discípulos, que ya no hablen de ti, que ya no hagan propaganda, ¿sí? Porque ellos hasta lo veían como una propaganda política, tal vez, ¿no? Claro, Y claro. una afrenta a su poder, a su liderazgo. Entonces, lo que el maestro les dice, mm, si estos se callan, las piedras clamarían. Claro. Porque la alabanza esta o la hosana o la gran recepción se iba a realizar de todas maneras. No, es una similitud de lo que dijo Abraham, ¿no? El Señor podría levantar descendientes de las piedras, ¿no? Así que es muy, muy interesante el efecto social, político que se estaba viviendo en ese momento. Ahora, trayéndolo a nuestros años, chaval. ¿Dónde estaremos en esta polarización actual? ¿De qué lado estaremos? ¿Dónde está usted al opinar de las atracciones del mismo sexo? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está el Evangelio? ¿De qué lado está Jesucristo? ¿De qué lado está la polarización? Los mismos que estuvieron haciendo la manifestación de Hosana, en mi opinión, no estuvieron allá, porque era la polarización y además eran pagados, ¿no? Entonces, nosotros, ¿dónde estaremos? ¿Nos venceremos? ¿Cederemos a la presión política? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Por eso la definición por medio del Espíritu hoy. Urge tener el Espíritu Santo
lo cual hará que en nuestro ser quede grabado el Evangelio en las tablas de carne de nuestro corazón. ¿Dónde estaremos? ¿Dónde estarán sus hijos? ¿Cuál será la posición de ellos? ¿No? Am, esta expresión de las piedras clamarían es el Salvador, en mi punto de vista, lo que está diciendo: si dejan de predicar mi evangelio, la tierra va a clamar y va a ejercer su poder sobre los hombres para que se arrepientan. Que Entonces, eso, que eso es lo que va a pasar en estos días próximos. para Justo. allá voy, ¿sí? Exactamente. Sí, sí, es justamente eso, ¿no? O sea, ya hablando en el momento histórico, ya entendemos que si no ya culminó, está por culminar la media hora de silencio, ¿sí? Usted me parece que piensa que ya culminó. Claro. Ahora, después seguimos predicando. Los apóstoles siguen hablando y siguen predicando. Si no hablaran, si dejaran de hablar, las piedras clamarían, ¿sí? Es decir, la tierra va a reclamar su poder y va a llevar al hombre a que se arrepienta porque por la palabra no entienden, ¿sí? Entonces el Señor les está diciendo, si estos mis discípulos no predican, la tierra va a clamar y por su poder van a arrepentirse o van a humillarse y van a reconocer quién soy yo. No sé Y, si arrepentirse, porque ese ya es otro boleto, ¿no? pero fíjate que esto lo profetizó Brigham Young y está en los manuales como los que ha revisado Carlos. Está en el manual de Doctrina y Convenios que Brigham Young profetizó que aún que llegará el momento en que será rechazado el evangelio. Por ejemplo, hay lugares donde no nos reciben tan bien, ¿no? Y la gente empieza a rechazar, tú lo mencionabas el otro día, la razón de que no tenemos los mismos resultados, ¿no? Porque han cambiado las características sociales, culturales y económicas también. Entonces, dice que cuando el pueblo rechace estas cosas, entonces vendrá esa predicación de las piedras, oye, ¿no? O sea, porque está profetizado que en un momento dado de los días por venir, la obra misional será recogida, ¿verdad? Y entonces viene la predicación de las piedras. Ese es. Sí, continúe, continúe. Y luego, ahí en esa predicación va a haber un destrozo bárbaro, pero antes de que venga Jesucristo, Juan el apóstol, bajo su dirección, tomará la obra misional, pero con los seres que fueron llevados al templo con Jesucristo, fíjate. Esos seres que ya estarán cambiados de su forma original a una más resistente, saldrán entonces y llevarán a cabo la última predicación de tal manera que no podrán descreer sus palabras. Sí, Y entonces viene el fin. Pero es muy interesante, todo muy parecido, ¿no? Muy relacionado, ¿cómo fue? así es. Y pues, bueno, voy a leer, hermano Albaradejo, para no soslayarlo, lo que nos dice el propio estudio que estamos llevando a cabo en cuanto a la cita profética que nos da el contenido de la iglesia. Dice lo siguiente: lo adecuado es que durante la semana, desde el Domingo de Ramos hasta la mañana de la Pascua de Resurrección, este es tomado del discurso El Camino del Discípulo, quien lo dio el Elder Uchtdorf. Entonces aquí estamos citando al Elder Uchtdorf. Entonces dice, lo adecuado es que durante la semana, desde el Domingo de Ramos hasta la mañana de la Pascua de Resurrección, dirijamos nuestros pensamientos hacia Jesucristo, la fuente de luz, vida y amor. Quizá las multitudes de Jerusalén lo hayan visto como un gran rey que los salvaría de la opresión política, pero en realidad Él nos dio mucho más que eso. Nos dio su evangelio, una perla incalculable, una perla de incalculable precio.
la gran clave de conocimiento que, si la comprendemos y usamos, nos abren la puerta hacia una vida de felicidad, paz y satisfacción. Bueno, pues la clave es la misma llave del conocimiento de Dios, ¿no? Y entonces es de incalculable valor porque me hace recordar cuando los discípulos, cuando Jesucristo les dice a sus apóstoles, ¿ustedes también se van a ir? No, ustedes también se van a ir, pues ándenle. Maestro, ¿a quién iremos? ¿A dónde? Y tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, así está hoy, ¿a dónde iremos? No os hagáis, ¿a dónde iremos, hermanos? No. Ahora, hermano Alvarejo, en relación con lo que usted decía, ¿en qué posición estamos respecto de determinados temas? Usted habló específicamente de uno. No recuerdo exactamente quién durante la conferencia general dijo que cada vez será más complicado y tendremos que tomar o ponernos en una posición entre seguir a la primera presidencia o no seguirla. Sí, Entonces, claro. sí, y esto porque precisamente las ideas relativistas y la polarización de las cosas nos, están dividiendo o se está alejando la cultura del mundo en relación con las enseñanzas del Salvador. Entonces, o lo seguimos o no lo seguimos, pero a medias tintas no nos quedamos. A medio campo, ¿verdad? Y lo crítico aquí es que y lo que apoya, lo que ahora nos domina, que la ciencia y todo eso, no nos da cabida a una filosofía tan poderosa, porque el creacionismo y todas estas cosas polarizantes, la modificación del ADN y todas esas cosas, la medicina, la seguridad que ofrece, entre paréntesis, quiero que lo veamos de esta manera. Quien hizo todo eso fue nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo. Y Él está interesado en que seamos beneficiarios de toda esa ciencia divina, que nos la va a dar a conocer solo si seguimos la senda de los convenios. Si seguimos a nuestros queridos científicos, no van a alcanzarlo, porque ellos no creen que el Padre y el Hijo hayan hecho las creaciones. Aunque Einstein reconocía ampliamente, ¿no? Que no se confundieran, pero muchos de hoy día no. Así que, ¿dónde estaremos? Cuidado con la polarización de todas las cosas. Hay que agarrarnos de la definición del Salvador. Esa es la muy buena y siempre ha sido la mejor y es nuestro camino, el único camino. Bien, hermanos, voy a leer algunos comentarios en cuanto a lo que ustedes han aportado, pero antes de eso te quiero invitar para que mañana te conectes con nosotros. Este es el episodio 2, será el episodio 2 sobre la Pascua de Resurrección, donde analizaremos los eventos acaecidos durante la semana de Pascua de Resurrección y para el próximo fin de semana, el domingo a las 17 horas, domingo 9 de abril, un programa especial donde buscaremos tener música especial de alabanza y adoración al Señor y con temas específicos sobre la Pascua de Resurrección. Así que te invitamos a que formes parte de este estudio que estamos haciendo, siguiendo la guía profética. Ahora, en cuanto a los comentarios, voy a leer los siguientes. Un comentario de la hermana Victoria que ella desea compartir con nosotros esto que sucedió, un milagro para ella. Dice, desde el 5 de junio pasado hasta ayer no sabía nada de mi hijo y gracias a Dios ayer después de la conferencia supe de él. Vive en Estados Unidos, fue preso, deportado y regresó y ayer lo vi gracias a Dios. Hermanos, fue un milagro para mí. Maravilloso. Dígale a su hijo, hermana, que la jugada está en este país, que si tiene su bendición patriarcal, él tiene muchas jugadas en este partido. Él puede hacerlas aquí donde el Señor lo hizo nacer. Si quieres estudiar allá está bien, pero aquí puede hacer todo lo que el Señor tiene para él. Bien, nos dice
Gracias, Alejandro, por tus saludos. Gracias a Angélica. Nos dice, Jesús estaba cumpliendo la antigua profecía, era el momento. También nos dice lo mismo Martín, era para que se cumplieran las profecías. Eric nos comenta, creo que primero tenía que cumplir la escritura y el segundo, el pueblo tenía que reconocerle como el Salvador. Ahora les pregunto, el que el pueblo reconociera que él era el Salvador, ellos serán juzgados por conocerle y después llevarlo hasta la muerte. Bueno, ya el hermano Alvarejo habló sobre alguna posible solución en cuanto a esto. Nos dice Pepe, 3 días más será el Shabbatón en pleno miércoles. Gracias, Pepe. Brenda dice, es triste que los sacerdotes de la época temblaran por perder su estatus social. Fueron líderes que cayeron en comodidad. Bien lo dijo nuestra sabia madre Eva, mejor nos es sufrir. Bien, los invitamos a que nos den su apoyo, hermanos. Por ahí nuestro hermano Darío nos dice, bueno, si damos más like, esto sirve para que YouTube recomiende el contenido. Entonces, si tú estás conectado, la mitad nos dice, lleva la estadística Darío, la mitad ha puesto una reacción, ponle ahí me gusta. Si le pones me gusta, más personas podrán gozar de esto para recomendarlo. Gracias, Darío. María Soledad nos dice, el pueblo le tenía miedo a los del Sanedrín. Además, los que lo entregaron son los que sabían que se le estaba juzgando. Januaria dice, yo creo que los políticos pagaron a muchas personas para que griten que lo crucifiquen. De acuerdo. Bien. Dice Martín, los judíos que le tienden palmas eran los que lo esperaban y los que dicen que se le crucifiquen eran los que se oponían. María dice, el pueblo, muchos de ellos dijeron que los crucifiquen y el apóstol Rasman ayer en su discurso, se cortó tu mensaje. Darío dice, yo conozco tus obras en Apocalipsis 3:15, que no eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabras duras, ¿no? Sí. Eric, excelente esta comparación. Y si eso va a pasar, ya la tierra está empezando en predicar y vemos el profeta de esta conferencia, solo ha hablado 2 veces, posible el próximo año una vez. Habría que ver, vamos viendo, vamos viendo. Poco a poco, vámonos. Noemí dice, los judíos conocen la Biblia de tapa a tapa, es la ley para ellos saber y leer, hasta los niños deben de estudiar la Biblia. Por eso ellos conocen las genealogías y las profecías. Bueno, hay un poquito de diferencia, hermana Noemí. No es precisamente la Biblia, ellos llevan el Corán. Ellos llevan sus libros que son... No, el Corán no, el Corán es de los musulmanes. ¿Cómo se llama el de los judíos? Sí, a ver, Pepe Mercado, dinos cómo se llama, tú tienes el dato. Se me va el nombre. Torah, Sí el Torah. El Torah. La Torah, ¿no? Dice, no. ¿Sí es la Torah? No, a ver, Pepe, ayúdanos, ahorita va a salir. Okay, bueno, ahorita va a salir. Tienen sus escritos. La Biblia es un documento que se genera después, ¿no? Entonces, es cierto, ellos sabían todo eso y tenían manera de estar enterados, pero la inspiración también les llegó, así que es muy interesante cómo sabían ellos. Tengo un comentario, hay un comentario de Alejandro Aro, y quería saber si él es el ingeniero Aro de aquí de Cadereyta. A ver si nos comentas algo, Alejandro. Dice Brenda, exacto, eso estaba yo pensando sobre la frase las piedras clamarían, no se dan cuenta de que predicar el evangelio significa tiempo para arrepentirse y misericordia para ellos. No saben lo que piden. Alejandro dice, mi comentario es que en el asunto de la polarización es que Satanás también hizo su trabajo en persuadir a la multitud que no estaba convertida al evangelio y siguió la voz no correcta. Correcto. Dice Alejandro, y eso es lo que está pasando hoy. Si nosotros no estamos preparados con el Espíritu Santo, podemos equivocarnos e irnos al lado opuesto. Dice Soco Figueroa, el elder David A. Bernard mencionó en la capacitación de historia familiar que esta década será 100% recogimiento de Israel a ambos lados del velo. Bien, dice Lili, wow, terremotos, qué simbólico todo. Anabel, son los 144,000 misioneros, 12,000 de cada tribu de Israel.
Ninfa, muchísimas gracias. Somos la familia Pereira desde Pereira, sí, desde Utah. Recién nos dieron a conocer su espacio. Muchas gracias. Bueno, Ninfa, bienvenida. Tenemos muchísimos contenidos, clases de instituto con el hermano Alvaradejo los jueves, que vamos a tener 2 semanas de vacaciones, ¿verdad? Sí, Sí. exactamente. Esta y la otra semana no, pero aquí tenemos clases de instituto, clases de seminario conmigo. El hermano Alvaradejo es maestro de instituto, yo soy maestro de seminario. Esto no tiene nada que ver con nuestro llamamiento, pero hacemos extensivas las bendiciones de esas clases para todos los que miran el canal. Tenemos clases de Ven, Sígueme en pareja. ¿Quieres clases de orientación emocional y espiritual? Bueno, salud emocional con Luz María, psicóloga y fiel miembro de la iglesia. También tenemos contenidos para niños, dibujos animados. Mira, tenemos Ven, Sígueme primeros pasos, donde para niños pequeños y grandes analizamos las clases de Ven, Sígueme a través de contenidos animados. Así que analizamos las conferencias generales. Bueno, aquí tenemos de todo, ¿no, hermano Alvaradejo? De Tenemos todo. para arriba. Lo único que nos faltan son los tacos mañaneros. Bien, aquí ya los hermanos nos empezaron a decir Torah, ¿sí? El Torah. Ahí está, correcto, bien. Entonces, este es el libro de los judíos. Bien. Victoria dice, gracias hermano Alvaradejo, pero ya tiene 20 años viviendo ahí, sus hijos son de ahí y es indocumentado. Ya tiene su vida hecha allá. Bueno, pero ¿dónde la quiere, dónde el Señor quiere que la haga? A lo mejor es como los del pueblo de Israel en Egipto, ¿no? Y déjeme decirle algo que tal vez sucederá, hermana. La misma circunstancia política lo va a traer de regreso para acá con toda familia. Me imagino usted es de México, no sé de qué otra si de otra parte de Sudamérica, pero de donde él sea lo va a regresar, la misma situación lo va a regresar. Dice Adriana, hola, les saludo desde Chile. Ayer descubrí este canal con los comentarios post conferencia general y me quedé con el contenido que comparten. Felicitaciones, bienvenida Adriana. Gracias por unirte a esta comunidad. Y bueno, también agradecer a Adriana y todos los que van llegando, hermano Alvaradejo. El día de ayer llegamos a los 12,000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Muy bien, felicidades, Chava, qué bueno, porque esta es una oportunidad maravillosa de una sinergia de grupo, de que entre todos podemos empujarnos para subir por la senda de los convenios.